días, niños. Muy buenos días, papás. ¿Cómo están? ¿Cómo les fue el fin de semana? Los saluda la maestra Lisbeth. Les doy la bienvenida a una clase más en esta modalidad a distancia. Espero se encuentren con excelente salud y con mucho ánimo para comenzar con las actividades de la sesión del día de hoy, lunes 27 de septiembre del 2021. Me da mucho gusto empezar una nueva semana aquí con ustedes. Espero estas explicaciones que te voy a dar de la clase te sirvan para que puedas aprender algo nuevo. Por eso hay que estar concentrados y hay que escuchar atentamente el video para que sepas lo que vas a realizar y los temas que te voy a explicar. El material que tú necesitarás para la clase del día de hoy será en tu primera actividad tu libro de socioemocional, en tu segunda actividad tu libreta de español y en tu tercera actividad tu libreta de formación cívica y ética. Por favor, reúne tu material para que no te distraigas y tengas todo a la mano. También, por favor, colócate en un lugar cómodo para que no tengas distractores. Si tienes alguna duda, puedes contactarme y sin ningún problema yo te explico de manera individual. Recuerda que las evidencias en tus libretas deben llevar tu nombre, la fecha, instrucciones, título y escribir limpiamente la actividad. Y en tu libro de socioemocional debe de ir fecha y nombre. Eso es muy importante. Bueno, niños, sin más que decirles, nos vamos a pasar a las explicaciones de la clase, así que concéntrense, por favor. Iniciamos. Bueno, niños, vamos a iniciar con la actividad número 1 en su materia de socioemocional con el tema mis decisiones. Por favor, reúne tu material para esta actividad, ya te lo mencioné anteriormente. Antes de iniciar la clase, voy a realizarte algunas preguntas. ¿Has tomado decisiones importantes en tu vida? Me imagino que sí, ¿verdad? ¿Has beneficiado o perjudicado a alguien con esa decisión? ¿Qué es una decisión? Excelente, pónganse cómodos y atentos porque vamos a iniciar con la explicación de este tema. Seguramente tú te has dado cuenta que mientras más creces y creces, debes de tomar decisiones muy importantes en tu vida. Pero esta importancia de las decisiones se va elevando cada vez más, tanto para tu vida y para tu bienestar personal. El tomar decisiones es un proceso que nosotros realizamos diariamente. ¿Por qué? Porque hay algunas decisiones sencillas y hay algunas decisiones más complejas. Entre las decisiones sencillas que nosotros podemos tomar está, por ejemplo, elegir los zapatos que me voy a poner hoy, elegir la ropa con la cual me voy a vestir hoy, elegir qué comer, etc. Esas podrían ser decisiones sencillas. Pero del lado contrario, existen decisiones más complejas y difíciles de tomar. Por ejemplo, elegir si salgo a jugar o me quedo haciendo la tarea. Ahí sí es una decisión difícil porque ambas decisiones van a tener consecuencias tanto positivas como negativas. Otra decisión difícil o compleja puede ser elegir si le ayudo a mi mamá con el quehacer de la casa o me quedo jugando con mis juguetes. Es difícil esa decisión porque va a tener consecuencias positivas y consecuencias negativas. Algunas decisiones requieren que pensemos muy bien cuáles serán las consecuencias que nos van a traer o si vamos a afectar a otras personas. Pero, ¿qué es la decisión en sí exactamente? Una decisión es hacer una elección sobre algo o sobre alguien. Es hacer que las cosas sucedan. Pero para eso debemos de tener en cuenta las necesidades de nosotros y los valores con los que nos han educado nuestros padres. Muchas de las decisiones que nosotros tomamos diariamente nos pueden beneficiar a nosotros o también beneficiar a otras personas, pero también pueden perjudicarnos a nosotros y perjudicar a las otras personas. Por eso es muy importante, niños, que cuando vamos a decidir o hacer una elección sobre algo, pongamos en la balanza las consecuencias positivas y las consecuencias negativas. Que pensemos muy bien en qué es lo que nos agradaría a nosotros que sucediera y de ahí tomar una decisión. Debemos primero
pensar en todas las consecuencias que va a traer esa decisión antes de tomarla, ¿sale? Por eso, niños, es muy importante aprender distintas técnicas para mantenernos enfocados y concentrados en el momento que nosotros vamos a tomar esa decisión. ¿Para qué? Para tomar la mejor tanto para nosotros como para nuestro entorno. Pero, niños, existen distintos factores, tanto internos como externos, que nos pueden causar estrés, ansiedad, etcétera. Y esos factores son los que no nos dejan tomar una buena decisión. Pero, ¿qué significan factores internos o externos? Los factores internos se refieren a los factores de tu persona, a tus propios intereses, a tu motivación, o sea, ¿qué te motiva a ti para que tomes esa decisión? Tus actitudes, tus habilidades, etcétera. Entonces, niños, los factores internos van a ser los propios tuyos, los que tú puedes controlar, tus intereses, tus gustos, lo que no quieres, lo que sí quieres, etcétera. Y los factores externos son los que tú no puedes controlar, no están a tu alcance. Entre los factores externos que nos pueden causar estrés o ansiedad para tomar una decisión, se encuentra la presión de la familia, de la sociedad, de la cultura, la presión económica o de relaciones interpersonales. Si te fijas, los factores externos es lo que te rodea. Entonces, muchas veces lo que nos rodea nos puede provocar esa ansiedad y ese estrés y nos pueden llevar a tomar una mala decisión. También los factores internos como tus gustos, lo que a ti te motiva, tus habilidades y actitudes, te pueden llevar a tomar una mala decisión y causarte estrés y ansiedad. Por eso se dice que debido a estos factores internos y externos, debemos de nosotros conocer algunas técnicas para que estas técnicas nos mantengan concentrados y enfocados en lo que en verdad queremos hacer o lo que en verdad queremos elegir. Entonces, niños, existen infinidad de factores internos y externos que nos permiten hacer una elección y que no nos permiten hacer una elección. Pero es por ello que nosotros debemos poner en práctica distintas técnicas para mantenernos concentrados y enfocados al momento de la elección. Pero ustedes se preguntarán cuáles son esas técnicas que nosotros podemos utilizar. Cada uno de ustedes puede elegir la que más le guste, la que más lo mantenga concentrado y enfocado. Algunas de estas técnicas son las siguientes: caminar, meditar. El meditar es estar en un lugar sin ruido, un lugar solo, cerrar los ojos, respirar profundo, pensar en lo que en verdad quieres hacer, ¿sale? Y estar ahí por un buen tiempo. Otra técnica que nos puede ayudar a nosotros es escribir lo que tú estás sintiendo o lo que tú quisieras hacer. Dibujar, cantar, e incluso hay personas que se concentran y se enfocan al momento de rezar. También el correr al aire libre a algunas personas les sirve para tener su mente en calma y concentrarse. Y también escuchar música. Ustedes pueden elegir la que más les guste o la que más se les facilite, ¿sale? Estas técnicas que te acabo de mencionar te servirán para mantenerte concentrado y reflexionar. Además de estas técnicas, tú puedes utilizar otra de estas para que esa te sirva a mantenerte en calma y hacer una buena elección. Lo que siempre debes de tomar en cuenta es qué es mejor para ti y también que no perjudiques al que está al lado tuyo o alrededor. Cuando tú vayas a decidir algo, primero reflexiona en las consecuencias positivas y negativas que te va a traer esa decisión, ya que las mejores decisiones son las que generan bienestar para ti y para tu entorno, ¿sale?
Entonces puedes llevar a la práctica cualquiera de estas u otras técnicas para que tú estés en calma al momento de la decisión. ¿Queda entendido entonces, niños, qué es una decisión y qué técnicas puedes utilizar para estar tranquilo al momento de tomar esa decisión? Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Se ubicarán en su libro de socioemocional, página 10 y página 11. Serán 2 páginas de esta actividad. En el punto número 1 de tu página 10 vas a seleccionar qué técnica le ayudaría a cada una de las personas que ahí te muestran en esos casos para estar concentrado. En el punto número 2 vas a escribir cuáles son los factores internos y externos que participan en la toma de decisión en los 4 casos anteriores. Después te pasarás al punto número 3. En ese punto te muestran varias técnicas para mantenerte calmado y relajado. Tú vas a elegir una y la vas a practicar por 10 minutos en casa, ¿sale? Tú tienes que llevar el tiempo, te repito. En el punto número 3 te muestran varias técnicas para mantenerte calmado y concentrado. Tú vas a elegir una y la vas a practicar por 10 minutos. Cuando ya termines de practicarla, vas a contestar las preguntas del punto número 4, ¿sale? ¿Queda clara hasta ahí su actividad, niños? Excelente. Tómense todo el tiempo que ustedes requieran para finalizarla y una vez terminada pasaremos a la actividad número 2. Excelente, niños. Vamos por su actividad número 2 en su materia de español con el tema respuestas en un examen o cuestionario, ¿sale? Para esta ocasión ustedes necesitarán su libreta de español. Hay que recordar que en las clases anteriores ya trabajamos lo que es un examen, qué reactivos puede presentar un examen o un cuestionario y cuál es el objetivo del examen y del cuestionario, ¿verdad? Bueno, anteriormente yo les comentaba que un examen tiene el objetivo de evaluar el aprendizaje de alguien, ¿sale? Y un cuestionario, además de tener ese objetivo, nos va a ayudar como una guía de estudio o como un formato para repasar para ese examen. Recordemos que un examen y un cuestionario puede tener distintos tipos de reactivos, por ejemplo, de preguntas cerradas, abiertas, opción múltiple, falso y verdadero, relacionar, completamiento, etc. Entonces, niños, una vez recordados esos puntos, les pregunto, ¿qué tipos de respuestas creen que traiga tanto un examen como un cuestionario? ¿Cómo identificar cuando te pide ese reactivo de escribir, explicar o relacionar? Excelente. Por favor, pónganse cómodos porque vamos a explicar cuáles son los tipos de respuesta que te puede pedir un examen o un cuestionario. Como les decía anteriormente en otras clases, al hacer un cuestionario y un examen, es muy importante que leamos muy bien las instrucciones que nos plantea ese examen o ese cuestionario, ya que cada examen nos va a pedir distintas cosas, cada cuestionario nos va a pedir distintas cosas o que realicemos el examen o cuestionario de distintas maneras. Entonces, tenemos que leer muy bien esas instrucciones para saber qué es lo que vamos a realizar o para saber qué es lo que nos están pidiendo. En algunas ocasiones, los reactivos te van a pedir que expliques esa respuesta, la describas o relaciones. Pero, ¿cómo podemos nosotros identificar cuando ese reactivo de ese examen o de ese cuestionario nos pide una explicación, una descripción o una relación de conceptos? A continuación te explicaré yo en qué consiste cuando nos piden explicar, relacionar o describir. Primero, vamos a comenzar con la explicación de los reactivos que nos piden a nosotros explicar. Cuando nos piden explicar, se refiere a que la respuesta no será una palabra. Entonces, cuando te pidan explicar, tú debes contestar ampliamente, no una sola palabra. Tampoco será una frase, sino que la explicación tiene que ser extensa. Tu respuesta tiene que ser estructurada y con mucha información. Pero debemos de tomar en cuenta algunas palabras claves que aparecen en los reactivos que te piden explicar. Las palabras claves que aparecen en estos reactivos son las siguientes. Cuando ustedes vean el reactivo que te dice explica, es cuando tienes que escribir
una respuesta amplia, ¿sale? No una palabra ni una frase. Cuando te diga qué es, tienes que explicar ampliamente. Y cuando te diga por qué, es cuando te piden una explicación, ¿sale? Esas son las palabras claves para que nosotros podamos identificar cuando ese reactivo nos pide una explicación. A continuación te presento ejemplos de reactivos que nos piden explicar. Como puedes observar, aquí se te presentan ejemplos de preguntas que te piden como respuesta la explicación. ¿Esto por qué? Porque en la respuesta de estas preguntas no tienes que colocar una palabra o una frase, sino que tu respuesta debe de ser amplia. Checa las palabras claves que aquí te muestran. La palabra por qué, la palabra explica y la palabra qué son. Porque eso indica que vamos a explicar de manera amplia la respuesta. ¿Ya identificaste cuáles son los reactivos que te piden una respuesta mediante explicación? Recuerda las palabras claves que son explica, qué es y por qué, entre otras. Ahora, pasaré a explicar a qué se refiere cuando los reactivos nos piden descripción. Cuando un reactivo te pide que describas, este se refiere a que describas a alguien, algo o algún tema. En esta descripción, nosotros tenemos que especificar cómo es la persona, cómo es ese algo o el tema que nosotros vamos a investigar. Pero aquí existen ciertas palabras claves que nos permiten identificar cuando nos piden descripción. Algunas palabras claves son describe, cómo es. Cuando ustedes vean estas dos palabritas, ese reactivo te está pidiendo que describa ya sea algo, a alguien o algún tema, ¿sale? Te muestro un ejemplo de reactivos que nos piden descripción. En esta imagen se te muestran ejemplos de preguntas que te requieren respuestas con descripción. ¿Esto por qué? Porque te está pidiendo cómo son los personajes del cuento y que describas cómo se hace un avioncito de papel. Por lo tanto, serán preguntas que requieren una descripción en tu respuesta. Checa muy bien las palabras claves que aquí se te presentan. ¿Ya identificaste cuáles son los reactivos que nos piden describir? Recuerda las palabras claves que son describe o cómo es, ¿sale? Pero también, aparte de reactivos que nos piden explicación y descripción, hay otros reactivos que nos piden relacionar. ¿Cómo los identifico o en qué consiste? Estos reactivos esperan que la persona una o relacione conceptos mediante líneas e incisos. Se espera que relacione opciones mediante líneas o incisos. Aquí no se espera que la respuesta sea escrita, no. Aquí la persona va a unir algunas palabras claves que nosotros podemos identificar cuando nos piden relacionar son las siguientes. Une y relaciona. Cuando tú leas un reactivo y te aparezcan esas palabras de une y relaciona, ese reactivo te está pidiendo que relaciones términos, opciones o conceptos mediante líneas o incisos. Te muestro un ejemplo. En esta imagen que se te muestra a continuación, te piden que relaciones columnas. Por lo tanto, son ejemplos de respuestas de relacionar, ya que te piden que unas dos términos que tienen algo en común o que unas conceptos, ya sea con líneas o con incisos. ¿Ya identificaste cuáles son los reactivos que te piden relacionar? Excelente, niños. Recuerden que existen reactivos que nos van a pedir explicación, descripción y relacionar. Recuerden las palabras claves de cada uno de estos reactivos, ¿sale? ¿Por qué? Porque a partir de ahí nosotros vamos a identificar qué es lo que nos están pidiendo. Pero también existen algunas preguntas con respuestas ambiguas. ¿Qué quiere decir ambigüedad o ambiguo? Esto significa que esa pregunta o esa respuesta se entiende de distintas formas, que esa pregunta o esa respuesta
no está bien planteada porque cada persona la puede comprender de diferente manera. Aquí te tengo un ejemplo de un reactivo ambiguo y cómo lo podemos modificar, ¿sale? Entonces, niños, también en el examen o cuestionario nos pueden aparecer respuestas y reactivos ambiguos. La ambigüedad es cuando la podemos comprender de distinta manera ese reactivo o esa respuesta, ¿sale? Te muestro un ejemplo. Escribe un cuento sobre un árbol mágico. Este reactivo lo podemos entender de diferente manera. Algunas personas pueden entender que va a escribir un cuento, pero encima de un árbol mágico, porque lean muy bien. Escribe un cuento sobre un árbol mágico. El sobre, muchas personas lo pueden entender que es encima de ese árbol, ¿verdad? Pero hay otras personas que lo pueden entender de la siguiente manera. Que tú escribas un cuento, pero ese cuento va a ser de ese árbol mágico, ¿sale? Existen dos formas de entender este reactivo. Les repito, hay algunas personas que esta oración la pueden entender que van a escribir un cuento encima de ese árbol mágico, pero otras la entienden con que escriban un cuento que se refiera a ese árbol mágico. De eso se trata la ambigüedad, que los reactivos se pueden entender de distinta manera. ¿Y cómo yo puedo modificar ese reactivo para que no sea ambiguo? Fíjense bien la palabrita que yo le cambié. Escribe un cuento acerca de un árbol mágico. Ahí sí, ya la persona lo puede entender de una manera, que van a escribir un cuento referente a ese árbol mágico. Si se fijan, cambié la palabra acerca por la palabra sobre. ¿Sale? Y con esa modificación, yo ya hago que las personas la puedan entender de una sola manera. Les recuerdo lo que es respuestas o reactivos ambiguos. Eso significa cuando las personas lo pueden entender de distinta manera y eso los confunde. Aquí te mostré un ejemplo. Escribe un cuento sobre un árbol mágico. Aquí la persona puede entender que van a escribir un cuento encima de un árbol mágico y otras personas pueden entender que escriban un cuento de ese árbol mágico que les dan la indicación. Para modificar este reactivo ambiguo, yo cambié la palabra sobre por la palabra cerca para que la persona solamente lo pueda comprender de una sola manera. Escribe un cuento acerca de un árbol mágico, ¿sale? Con ese cambio de palabrita, yo le quité la ambigüedad a este reactivo. Entonces, niños, por eso es muy importante que leamos muy bien las indicaciones, instrucciones que tiene ese examen y cada uno de los reactivos y no caer en la ambigüedad y saber qué es lo que nos está pidiendo, ya sea describir, explicar o relacionar. Por eso al momento de hacer el examen, concéntrense y lean muy bien estas indicaciones. ¿Queda claro hasta ahí entonces? Los tipos de respuesta que nos puede pedir un reactivo en un examen y en un cuestionario, niños. ¡Excelente! Vámonos a la actividad. Pongan atención. Lo primero que vas a realizar es ubicarte en tu libreta de español, colocar la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente realizarás tu actividad. En el punto número 1 solamente vas a encerrar los reactivos según corresponda. Los reactivos que correspondan a la explicación los vas a encerrar de verde. Los reactivos que te pidan describir a algo, a alguien o algún tema los vas a encerrar de azul. Y los reactivos que te pidan relacionar los vas a encerrar de rojo. Las preguntas que están ahí no las vas a contestar, solamente las vas a encerrar en base al color de cada tipo de pregunta. Te repito que la de explicación será de verde, la que te pidan describir será de azul, la que te pida relacionar será de rojo. Después te pasarás al punto número 2 y vas a subrayar los reactivos que presentan ambigüedad. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que finalices esta actividad y una vez terminada pasaremos a la actividad número 3. Excelente, niños. Vamos por su tercera actividad
en su materia de formación cívica y ética con el tema cambios en la pubertad. Antes de iniciar, por favor, reúnan su material, el cual será su libreta de formación cívica y ética. Antes de iniciar, quisiera realizarles algunas preguntas. ¿Qué es la pubertad? ¿Recuerdan? ¿Qué cambios experimentamos en la pubertad? ¿Qué son los cambios físicos y qué son los cambios emocionales? Excelente, niños, pónganse cómodos porque vamos a iniciar. Recordemos que en otros grados hemos estudiado lo que es la pubertad. La pubertad es una etapa que ocurre entre los 10 y 14 años. En esta etapa, los niños empiezan a crecer rápidamente, empiezan a cambiar rápidamente, se empiezan a desarrollar muy rápido y comienza la preparación para una de las funciones biológicas más importantes, la cual es la reproducción. En esta etapa de la pubertad, los niños y las niñas empiezan a experimentar cambios para prepararlos para la reproducción. ¿Pero qué es la reproducción? La reproducción es un proceso biológico que permite a las personas la creación de una vida nueva. Entonces, en esa etapa de la pubertad es cuando los niños y las niñas empiezan a prepararse para esa función biológica. En esta etapa de la pubertad, los niños y las niñas atraviesan bastantes cambios físicos y bastantes cambios emocionales. Pero no se preocupen, niños, porque todos pasamos por esos cambios. Pero algunos niños pueden pasar antes por esos cambios y otros niños después. Así que no se desesperen porque de todas formas todos vamos a experimentar esos cambios físicos y esos cambios emocionales. A continuación, te explicaré qué diferencia hay entre los cambios físicos y emocionales. Primeramente explicaré los cambios físicos. ¿A qué se refieren los cambios físicos? Estos son los cambios que van experimentando los niños y las niñas en su cuerpo. Pero los cambios físicos son distintos tanto en las niñas y en los niños. Los cambios físicos que puede experimentar un niño son la estatura, o sea que crecen, la aparición de vello púbico, o sea que el vello púbico aparece en tus partes íntimas, el ensanchamiento de hombros, el vello axilar, así como también crecimiento de la barba, bigote, el cambio de voz porque la voz se vuelve más gruesa. También les empieza la aparición de acné, les empiezan a aparecer músculos, el olor corporal se hace más fuerte y es cuando ya empiezan a usar el desodorante. También se da el crecimiento de los genitales como el pene y los testículos y la eyaculación. Esos son los cambios más significativos que tienen los niños de manera física. A diferencia de los niños, las niñas tienen otros cambios físicos, los cuales son crecimiento de los senos, la estatura, la aparición de vello púbico, o sea, en las partes íntimas, el vello axilar también, la aparición de acné, ensanchamiento de caderas, que las caderas empiezan a ser más grandes, el olor corporal, porque también las niñas usan desodorante. ¿Por qué? Porque el olor del sudor se hace más fuerte, la menstruación y el cambio de voz. Todos esos cambios que les acabo de mencionar son los cambios físicos por los que atraviesan los niños y las niñas. Existen más cambios físicos que podemos experimentar, pero el punto es que quede claro qué significan cambios físicos. Son los cambios que van experimentando ustedes en el cuerpo. A diferencia de los cambios físicos, existen los cambios emocionales. ¿Qué son los cambios emocionales? Los cambios emocionales se refieren a los gustos de la persona, a los intereses, preferencias que va teniendo la persona, a las emociones, a la forma de ser de esa persona, sensaciones, relaciones interpersonales, etc. Todo esto empieza a cambiar en la persona, ya que sus gustos van cambiando, sus preferencias, las relaciones con amigos van cambiando. A eso se refieren cambios emocionales, a los cambios que tienes tú en tu forma de ser, en tus emociones, en tus gustos, preferencias, etc. Como les digo, niños, no se preocupen y no se sientan mal, porque estos cambios, tanto físicos como emocionales que vamos teniendo, son normales y se dan en la etapa de la pubertad, de los 10 a los 14 años, pero algunos pueden experimentarlos antes y otros después, pero todos atravesamos por ahí. Por ejemplo,
Un cambio emocional puede ser que antes te gustaba una música y ahora te gusta otra, que antes tenías otros amigos y ahora tienes otro tipo de amigos, que antes a lo mejor te gustaba algún deporte o te gustaba pintar, dibujar, etcétera, y ahora te gusta realizar otras actividades. Esos son los cambios emocionales que vamos experimentando en la etapa de la pubertad. Pero estos cambios, niños, no quedan solamente en la etapa de la pubertad. Estos cambios que les acabo de mencionar van a ir siguiendo y se van a experimentar también en la siguiente etapa que tenemos los seres humanos, la cual se llama la adolescencia. Por eso es importante que estemos informados de todos los cambios que vamos a experimentar en la etapa de la pubertad, para que en la etapa de la adolescencia ya se nos sea más fácil aceptar estos cambios y mediante esta aceptación poder desarrollarnos de manera sana, sin miedo y sin prejuicios. Como les digo, todos atravesamos por esos cambios y esas sensaciones. Por eso es muy importante que todos llevemos a cabo diferentes acciones para cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida y bienestar. Pero ¿cuáles son esas acciones que yo puedo llevar a cabo para poder desarrollarme de manera sana, cuidar mi salud, tener bienestar y cuidar mi vida? Yo les voy a decir algunas de las acciones que tú puedes llevar a cabo para que te cuides a ti mismo por dentro y por fuera. Una de las primeras acciones es estar informados sobre todos los cambios que voy a experimentar. ¿Para qué? Para que en el momento dado que se den esos cambios, estar tranquilo y sepa yo cómo actuar. Por eso debes estar informado de todos los cambios que vas a experimentar en la etapa de la pubertad. La segunda acción es expresar tus emociones. Todo lo que tú sientas, todas tus emociones las debes de expresar con la persona a la que le tengas más confianza. Todo lo que te aqueje lo debes de expresar para tener una vida sana y cuidar de tu salud. Otra acción que debemos llevar a cabo es cuidar nuestro cuerpo, comiendo sano, haciendo ejercicio y no perjudicando tu cuerpo con sustancias nocivas. Por eso es cuidar tu cuerpo. Esa es otra acción que debemos realizar para desarrollarnos sanamente, cuidar nuestra salud, nuestra vida y tener bienestar. Otra acción es aceptarme tal y como soy. Aceptar que soy distinto a los demás y que no hay persona igual a mí. Por lo tanto, soy único y soy valioso. Tenga los defectos que tenga las habilidades que tenga, yo me acepto tal y como soy porque no hay nadie igual a mí. Por lo tanto, soy muy valioso y soy único, ¿sale? Otra de las acciones que podemos realizar es reconocer nuestros cambios y nuestra sexualidad. Esto es muy importante. Reconocer que estos cambios que vamos teniendo son normales en cada una de las etapas. Otra acción que debo de llevar a cabo es actuar con valores. Actuar con esos valores de respeto, de tolerancia, etcétera, que vienen desde casa. Y por último, otra acción es hacerme responsable de mis actos. Razonar que todo lo que yo hago tiene consecuencias. Con estas acciones que te acabo de mencionar, podemos cuidar nuestro cuerpo, nuestra vida y tener bienestar. Por eso, niños, es muy importante que todos seamos conscientes que con el tiempo vamos a tener esos cambios físicos y estos cambios emocionales en la etapa de la pubertad. Así que no estén preocupados y no se estresen, ya que todos estos cambios son normales, ¿sale? ¿Queda claro entonces hasta ahí cuáles son algunos de los cambios que podemos experimentar en la etapa de la pubertad, niños? Y las acciones que podemos llevar a cabo para desarrollarnos sanamente. Excelente, vámonos a la actividad, por favor, pongan atención. Lo primero que realizarás para iniciar con esta actividad es colocar la fecha, título, instrucciones, tu nombre y posteriormente comenzarás con la realización de esta actividad. En el punto número 1 vas a dibujar cuando eras un bebé y cómo eres ahora, ¿sale? En esos cuadritos que dicen antes y ahora, ahí te vas a dibujar. En el punto número 2 vas a subrayar los cambios que surgen en la adolescencia o en la pubertad. Y en el punto número 3
vas a relacionar las columnas de los números con las letras según corresponda. Por ejemplo, el número 1 lo tienes que unir con los hábitos que nutren correctamente tu cuerpo, ¿sale? Puedes unirlos con líneas de colores para que no te confundas. Tómate todo el tiempo que tú requieras para que termines esta última actividad. Muy bien, niños, llegaron al final de su clase. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy en la primera clase de la semana. Espero estas explicaciones te sirvan para que puedas aprender. Deseo que tengan un excelente día. Se despide de ustedes la maestra Lisbeth, esperando verlos en la clase de mañana. ¿Sale? Cuídense mucho. Chao.